¿Por qué eres un ser tan extraordinario? Digo, es el momento perfecto para irme a la montaña y tienes que usar menos ropa para poder mover. Literalmente sin miedo al éxito. Ah, ¿Cuál ha sido como el reto más grande que te has enfrentado? O sea, que me estaba autocomiendo. rechaza el destino que alguien más te impuso, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de, no sé cómo le voy a poner, pero no se preocupen, ahí va a venir el nombre. Esta primera entrevista es con una persona que yo la conocí por mi hermano y se me hizo un ser muy, ahora sí que fuera de lo común, porque justo leyendo un poco de tu historia, es muy chistoso porque mi hermano me dijo, nunca has visto a Millán en escenario y no te he visto. Sí. O sea, hasta el día de hoy no lo he visto, pero me dijo, es el mejor speaker que conozco de la vida. Entonces, pues me puse a estudiarte ahí y dije, Dios mío, ¿cómo ha hecho tantas cosas, no? O sea, aparte, como partiendo de ni siquiera sabía lo que estaba haciendo y de ahí empezó, de verdad, fuera, o sea, extraordinario, literal en lo que dice, o sea, cabe en toda esta palabra. Y bueno, Millán, pues bienvenido, muchas gracias por darme este tiempo. No, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ti. Y pues cuéntanos un poquito de esta historia, ¿por qué eres un ser tan extraordinario? Muchas gracias. Mira, hace 10 años yo hacía ingeniería renovables. Y un día estaba en Quito, Ecuador, corriendo y le di la vuelta al parque más grande en la ciudad, que es un parque de unos 4 kilómetros. Y yo corría para ese momento 1 kilómetro. Entonces dije, bueno, 4 kilómetros, wow. Y me emociono. Y digo, es el momento perfecto para irme a la montaña y hacer mi primera carrera de montaña. Y el punto es que me equivoco de ruta y termino en una de 50. Y yo quería correr 10 kilómetros. Entonces, como nunca había corrido 10, yo me iba preguntando, no tenías esa... ¿qué 10 kilómetros tan largo? Y hacías cosas así. Y eventualmente te cansas y caminas y ya te quieres botar y te das cuenta que en la montaña no puedes botarte y no hay nadie, no hay señal. O sea, dices, y solo tienes la opción de avanzar. Es como que no hay plan B, o sea, simplemente acabas esto y eventualmente lo acabo. En la noche, desmayado casi y todo. Y la pregunta con la que yo cambié mi vida fue ¿por qué yo quería 10? Si al final he podido hacer 50. Claro. Y mi respuesta en ese rato fue, claro, es porque yo llevaba este método de ser exitoso a toda costa. Entonces, por definición, los exitosos nunca se equivocan. Sí. Entonces, cuando estamos persiguiendo el éxito constantemente, lo que hacemos es bajar el proyecto a lo más chiquito que podamos, porque hay más posibilidades de que lo podamos hacer. Claro. Entonces, no me importa el tamaño del proyecto, sino que me importa ser exitoso. Sí. Y entonces digo, yo no quiero vivir condenado en el éxito. Yo en realidad quiero intentar cosas. Luego me doy cuenta que cuando intentas cosas, o sea, cuando no estás enfocado en el éxito, sino en el intento, te permites intentar cosas más grandes. Y ser inclusive más exitoso, entre comillas. Algunas las consigues, algunas no, y de repente dices, wow, esto fue extraordinario. Y yo lo que estaba haciendo era intentando cosas. Entonces, 10 años más tarde, he desafiado los lugares más locos que te puedes imaginar. El desierto del Sahara como el lugar más caliente de la Tierra, corriendo 250 kilómetros, la Antártida. ¿Cuánto te tardaste en esos 250 kilómetros? No, fueron en etapas, son Ya. 6 días. Sí, y más o menos días. cada etapa es como un maratón, solo que cargas la maleta y ahí llevas todo lo que O sea, tienes tu que usar. camping, todo lo llevas ahí cargando. Hay unos campings, pero si llevas, por ejemplo, comida, tu ropa, equipamiento, bueno, en fin. Llevas más o menos como unos 10 kilos. Y en desierto, y te dan agua cada 15 kilómetros. Y el agua es, bueno, entenderás que es súper regular en el desierto. Entonces, y las ampollas, y el malestar, y yo no soy un corredor a tiempo completo, entonces era toda una aventura. Y hasta que la pude acabar, y luego digo, bueno, si me fue más caliente, porque no me voy al más frío. Entonces, y yo no sabía, fíjate, en dónde estaba el más frío. Entonces, al final tienes como dos opciones, te vas al Polo Norte o al Polo Sur. Claro, sí. Entonces, yo elijo el Polo Sur porque soy de Ecuador, Sudamérica, y además porque es un continente, el Antártida es un continente. Entonces digo, voy a correr ahí. Y el desafío, 100 kilómetros a 40 grados bajo cero. Ya te imaginas, o sea, una locura completa. No sé si seguramente estaba en alguna parte del mundo
a menos tanto. Sí, Ya. ¿Cuál es lo máximo tuyo en frío? -12. Menos 12 ya. Ya. Yo corría menos 40. Sí, no. Ya, menos Y ahí 40. yo traía, o sea, yo parecía como un tamal viviente porque me envolvía con 50 cosas, usaba 3 calcetines, unas botas, o sea, casi no me podía ni mover, no me puedo imaginar. Imagínate, acá el desafío es, tienes que usar menos ropa para poder moverte. Sí, Y al mismo tiempo Sí, menos sí, sí. ropa, con más frío, en fin, una locura, menos 40. La termino, me entero que hay 14 personas en el mundo que hemos hecho eso. Ya, yo tenía en mi cabeza, hay 12 que han ido a la luna, acá somos 14, dije, wow, increíble. Y ahí en mi cabeza digo, sabes que yo no vuelvo a correr en mi vida, ya a fin de la historia, ya todas mis tierras. Y digo, y efectivamente me acuesto en la cama a ver documentales. El problema es que el documental que agarro es ¿Tú sí recuerdas a los mineros chilenos? A los que quedaron atrapados en el sí, ¿Te recuerdas? sí. Ya. Estos mineros se quedan a 720 metros de profundidad. Cuando nos quedamos nos van a enterrar a 2. Ya imagínate. Estos están a 720 metros. Y dice el periodista, los estamos sacando del punto más profundo de la Tierra. Y yo que estaba bien ajustado, cuestiono eso a sí mismo, ¿será el más profundo? No buscaré la respuesta en que no. Pero hay uno mucho más profundo en Sudáfrica, 5 veces más abajo. Estoy hablando de 3.500 metros de profundidad. Y digo, ¿qué pasaría si me meto allí? Y lo conecto, ya que estoy abajo, y lo conecto con el más cercano al sol. Y literalmente sin miedo al éxito. Sí, entonces para ese momento era, ya había corrido en el más salvaje, en el más caliente, en el más frío, y dije, ¿cuál era? Ir al más profundo y al más cercano al sol. Entonces, bueno, hago un equipo y mi equipo dice, ok, pero ¿quién lo hizo? O sea, ¿quién ya lo hizo? No sabíamos, preguntamos en el récord Guinness y me dicen, no hay humano que lo haya hecho. Entonces yo imprudente como siempre digo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo con mi equipo. Entonces me dice, ay, me vas a decir que ahora lo vas a hacer película y todo. Y yo no lo había pensado. Y tú, pues sí, qué buena idea. Fíjate que no lo había pensado. Entonces me lanzo a hacer y efectivamente hacemos esta aventura por primera vez en la historia. Consigo un récord Guinness para correr en el punto más profundo de la Tierra y en el punto más cercano al Sol. Y lo documentamos en una película que, bueno, ahora mismo está en Amazon Prime y se llama Son Cortos Son, bueno, pues un tatuaje sobre eso. Entonces, y sí, es la aventura de cómo conecté el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Y así. Y eso es lo que haces. Y eso es lo que hago. Desafiar los retos humanos. Sí. Locura. O sea, en realidad lo que yo creo que hago es intentar cosas, ¿sabes? O sea, disfruto mucho con el hecho de saber que estoy intentando algo. Sin esperar un resultado. O sea, hay un resultado, hay todo, pero disfruto más el proceso. Disfruto más el saber, ok, listo. El problema es este, ¿cómo lo resolvemos? Y justo, ¿cuál ha sido como el reto más grande que te has enfrentado? O sea, en todas estas aventuras que has vivido, ¿cuál crees que sea así el que más te ha impuesto y que hayas dicho, no, ya no, de aquí no salgo? A ver, yo no repetiría ninguno. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Físicamente el Sahara fue creo que el evento más demandante físicamente. O sea, yo cuando regresé y hicimos la evaluación de daños, yo había perdido como el 17% de masa muscular en los isquiotibiales, porque yo no sabía, fíjate, tu cuerpo necesita y la toma de donde sea. Y si no hay, la toma de su propio cuerpo. Entonces, literalmente te canibalizas. Entonces, yo me estaba autocomiendo para mantenerme vivo. Mentalmente, la Antártida, porque es súper difícil correr con el piso blanco, el cielo blanco, las montañas blancas. No hay sonido, no hay GPS, no hay nada. No. O sea, solo sabes que si paras, eventualmente te vas a congelar y por lo tanto te mueres. O sea, si en la Antártida no hay hospitales, no hay aeropuertos, no hay nada. Literalmente estaba en el lugar más inhóspito del planeta. Entonces, correr más de 15 horas con miedo, pero miedo real,
o al menos es el miedo. O sea, si me preguntas cuál es lo más cercano al miedo que podrías definir, para mí fue la Antártida. O sea, fue correr con miedo. Y yo regreso y empiezo mi proceso de terapia psicológica porque realmente regreso con miedo. Y en el punto más profundo de la Tierra es como una diferencia, es como toda una contradicción. En algún rato estás corriendo con temperaturas muy marcadas, 40 grados, humedad altísima, presión atmosférica de 1.3 y de repente estás con presión atmosférica menor a 1, viento de 80 kilómetros por hora a 6.000 y pico metros sobre el nivel del mar. Acuérdate que yo quería conectar el punto más profundo con el punto más cercano al Sol. Entonces son, imagínate, 4.000 metros para abajo, 6.000 metros para arriba, son 10.000 metros. 10.000 metros es de aquí a la atmósfera. Entonces, o sea, no era poca cosa, y sí. Y eso en términos como de aventura. Y intentando responderte a nivel personal, yo creo que fue de pequeño cuando me diagnostican epilepsia, y creo que lo que hizo mi mamá, de todos sus momentos de sabiduría espectaculares, o sea, yo me acuerdo que mi mamá definió la epilepsia, fíjate, como andar en bicicleta. Y me dijo, mira, el tema es que tus células de la cabeza, que se llaman neuronas, se mueven más rápido. Si se mueven más rápido, se conecta más rápido. Si se conecta más rápido, significa que puedes pensar más rápido. Entonces, por lo tanto, eres más inteligente. Te lo resignifico completamente. Entonces, lo que podría haber sido fácil, una especie de condena, para mí se convirtió en una bendición. Años más tarde estaba recordando cuándo fue el primer día que yo me pensé inteligente. Y fue ese día. Y fue ese día, claro, una resignificación brutal. Y dices, claro, no son las cosas, es como las vemos. Y de ahí lo que dices es, ¿qué haces? Entonces, en ese rato dijo, mijito, usted tiene que aprender a... Me dijo esto, fíjate, tienes que aprender a rechazar tu destino. Que podría sonar una frase muy, muy fuerte, muy... y se estaba refiriendo al destino que las personas pensamos que tenemos sobre nosotros y te decimos, ¡ay, tú deberías hacer esto! O sea, poco nada me importa tu vida y yo estoy opinando sobre tu vida. Encima tú me haces caso. Sí. Y encima, si años más tarde me lo preguntas, yo lo que te voy a decir es, ¿y tú por qué me haces caso? Sí, claro. Es impresionante cómo pasamos validándonos hacia afuera con muchísima gente, tomando consejos u opiniones de gente a la que no le importamos, gente que no conoce el contexto y gente que no se va a hacer cargo de sus comentarios. Ni de nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, ni de nuestra vida. Entonces, cuando lo pones en balanza así, dices, es casi una locura. Es casi una locura inclinarte al otro lado cuando tienes tu propia voz. Y mi mamá se estaba refiriendo a eso. Rechazas tu destino y al mismo tiempo te permites crear el destino. Claro, y al mismo tiempo te permites crear tu destino. Claro. Entonces yo he concluido, o sea que yo puedo hacer y crear lo que yo quiero. Hoy, años más tarde, la respuesta es sí. Sí, me encanta. Y justo me encanta que toques este tema porque para mí yo creo que la conexión con nosotros y como el verdaderamente descubrirnos, amarnos, así como somos, porque muchas veces justo somos lo que pensamos que somos porque alguien más nos dijo cómo éramos, ¿no? Suena trabalenguas, pero pues es como muy lógico, ¿no? Es como lo que te han dicho que eres, ¿no? Me acuerdo perfecto que una tía me decía, ay, ¿no te gusta el aguacate? Ay, con razón no eres tan inteligente como tu hermano, porque él sí come aguacate y tú no. Entonces yo te juro que a partir de ahí yo dije, pues soy tonta. O sea, de verdad me la creí, o sea, dije, bueno, pues igual sí, ¿no? O sea, y bueno, me gusta la boca. Sí, bueno, no, ya como, ay sí, ya me volví más lista. Pero justo, para mí yo creo que una de las cosas que más he aprendido también a lo largo de mi vida es que todas las situaciones difíciles o las situaciones dolorosas que he pasado han sido porque han sido necesarias, pero han sido porque no me he hecho caso a mí. O sea, como justo por falta de conexión conmigo, por falta de conocerme, por falta de amor propio, ¿no?
Y justo ahora que lo dices, me encantó como lo dijiste, esta parte como de rechaza el destino que alguien más te impuso, ¿no? Y empieza tú a conocer el tuyo. Entonces, ¿cómo tú hiciste para empezar como este andar en conocer a Millán y descubrir qué era lo que realmente querías? Oh, bueno, fue todo un proceso. Cuando mi mamá me lo dijo, yo me acuerdo porque acabábamos de salir de la consulta, el doctor había dicho tienes epilepsia y por lo tanto es mejor que no hagas nada. Y yo no lo lograba entender, yo me veía completo y todo y decía, no me cuadra. Y estaba en el camioncito regresando a la casa y pues, estaba pegado en el asiento a la ventana viendo la ciudad. Y de repente mi mamá dice, hijito, tienes que aprender a rechazar el destino. Que no lo entendía, pero lo entendí años más tarde, quizás a los 15 años, cuando efectivamente consigo las primeras becas y todo, y digo, claro, rechazar tu destino implicaba eso, porque mi mamá dijo, esa noche en la casa, en esta casa, tenemos un problema mental y no se llama epilepsia. Nos estamos convenciendo que somos pobres. Cuando tú crees que eres pobre, también crees que no mereces nada en la vida. Si tú crees que no mereces nada, pues no lo intentes. Y coincidentalmente, si no lo intentas, pues no lo consigues. Solo para reafirmar el pensamiento inicial, que yo no merezco nada en la vida. Es impresionante cómo nos contamos esa historia, nos la creemos y la hacemos realidad. Entonces, y a mí sí me parece un poquito injusto. Si yo tengo la capacidad de mentirme en negativo, ¿por qué no me puedo mentir en positivo? Claro. Entonces dices, claro, o sea, si yo me miento, es decir, no merezco nada en la vida, ¿por qué no pude haber elegido yo merezco todo en la vida? Y a partir de los 15 empiezo a cuestionar y digo, claro, ¿por qué yo no merezco conseguir una beca? Y con una beca estudiar en mejores colegios y mejores universidades. Entonces, como mi mamá me había contado años atrás que yo soy más inteligente porque tengo epilepsia, pues, y como me lo creí, entonces empecé a hacer deberes y todo, y de repente consigo una beca. Y digo, ok, listo, entonces mi camino en la vida o mi herramienta en la vida quizás se convierte en mi capacidad de ser responsable con mi destino. Entonces empiezo a conseguir becas, empiezo a estudiar y empiezo a armar toda una bola. Y fíjate que la autoconfianza es un proceso tan bonito que es como una especie de bola de nieve. O sea, no necesitas arrancar en tu vida con tu primer proyecto e irte al espacio. Sí. Lo que necesitas es definir una meta puntual y cumplirla. Porque al cumplirla no solo estás cumpliéndola, te estás dando cuenta la cantidad de recursos que tienes, subestimados completamente. Los tienes, sí los tienes. Entonces, qué sé yo, me voy a comprometer esta semana a atender la cama durante 5 días seguidos. 5 días seguidos. Después de 5 días, la cama habrá estado atendida 5 días. Y eso no es lo importante es que estás demostrándote que eres disciplinado, que tienes perseverancia, que defines un objetivo y lo cumples. Y eso va alimentando tu propia autoestima. Porque el cerebro justamente proyecta futuro desde el pasado. Entonces, una muy buena idea es empieza a crear pasado. Empieza a crear cosas en las que digas, mira, esto yo ya lo hice, ¿por qué no podría hacer algo más grande? Y ahí, entonces, este tema de la visión es maravilloso porque realmente es el resultado de las cositas que vamos haciendo. Sí, completamente. Tú que justo, o sea, yo entiendo que para ti ahora que me lo cuentas es muy fácil porque desde niño tuviste esa creencia de adolescente como que la pusiste en práctica y seguramente pues no has tenido como muchos temas con esas barreras, pero seguramente también sabes que hay muchas personas allá afuera, tú que trabajas como con empresas, personas, sabes que hay muchas limitaciones, ¿no? Para ellas como de creer en ellas mismas, de conectar con ellas mismas, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál, según tu experiencia, o qué herramienta tú les podrías dar a esas personas para que realmente tengan una conexión profunda con ellos mismos y que puedan alcanzar y crear el destino que quieran? Oh, ¿sabes qué me di cuenta? Bueno, hoy ya lo entiendo, como estudiante de psicología, hoy ya lo entiendo mejor. En su momento fue completamente empírico. Los humanos tenemos la capacidad de viajar en el tiempo. O sea, bueno, incluso se llama línea de tiempo. Y podemos irnos al futuro y podemos irnos al pasado. Sí. O sea, realmente nos podemos
teletransportado. Entonces, como el cerebro no diferencia lo real de lo irreal, entonces, como una especie de hack, tú podrías aprovechar eso para contarte la historia que quieras contártela, porque realmente poco nos importa si es real o no es real, si está en presente o está en futuro. Entonces, una muy buena herramienta que a mí me sirve muchísimo es viajar al futuro y visualizar e imaginar mi realidad futura, mi estado deseado. Y entonces, cuando lo repites, porque el cerebro aprende por repetición, cuando lo haces a cada rato, eventualmente cada vez se va haciendo real. Y hay un concepto que se llama las profecías autorrealizables, que es la capacidad que tenemos de hoy definir lo que voy a vivir ahí. Entonces está genial porque dices, o sea que yo puedo realmente crear lo que voy a vivir. Bueno, efectivamente has creado lo que hoy vives. O sea, lo que hoy vives, lo pensaste semanas, meses, años atrás. No es coincidencia. No es coincidencia, tu subconsciente hará todo lo posible para que efectivamente lo conviertas en realidad. Cuando tú tienes una pareja y dices, esto no va a funcionar y eventualmente no funciona, no es coincidencia. Claro. O sea, eso no es coincidencia. Ya, no. Ya, o dices, esto sí va a funcionar y eventualmente funciona, porque es la capacidad que tú tienes para crear el destino. Porque llegas a un trabajo y dices, ay, aquí no me siento cómodo, no va a funcionar, y eventualmente te vas a ir. Sí, porque la repetición en tu cabeza está ahí y seguramente te lo han contado y te dicen, mi hijita, no cuentes sus sueños porque se salan y todo. Yo me di cuenta que en realidad es todo lo contrario, ¿sabes? Porque cuando tú cuentas lo que quieres hacer, están pasando dos cosas. Una, para mí es obligatorio ordenar mis ideas en mi cabecita para hacer una oración coherente para que tú lo entiendas. Claro. Que no es lo mismo tener pensamientos dispersos a entregártelo en una oración. Una. Y dos, cuando te lo digo, me estoy escuchando. Entonces, cuando te lo digo a cada rato, me estoy escuchando a cada rato. En algún rato lo convierto en realidad. Me acuerdo ahorita, cuando yo quería ir al Sahara, fíjate, mentalmente mi desafío era cómo venzo el miedo para atreverme al Sahara. Yo no veo claro. Digo, ¿cómo ir al Sahara? Claro, ya había pagado y todo, y dije, ¿cómo me cuento una historia para creerme que voy al Sahara? Entonces empecé a repetir constantemente el Sahara y mandé a bordar las toallas con la palabra Sahara, las fundas de almohada con la palabra Sahara, los zapatos en las plantillas decían Sahara, el pizarrín, ¿qué cosa cuando entras a la casa? Ya, Sahara, o sea, los imanes en la refri, Sahara, el fondo de pantalla, Sahara, o sea, si tú hubieses entrado a ese departamento en ese momento hubieras dicho, está loco, este tipo está loco, claro. Ya. Y lo que estaba marcando era una constante visualización. Lo que estaba haciendo era tener el pensamiento Sahara en primer lugar. Entonces, cuando tú lo tienes en primer lugar, con el concepto del sistema reticular ascendente, tu enfoque está constantemente pensando en eso. Entonces, si me atrevo a sugerir algo, es lo más importante que tienes que saber es que puedes crear tu futuro, y dos, entre más enfoque, más posibilidades de convertirlo en realidad tienes. Y ese enfoque se da porque realmente estás constantemente pensando en eso. Entonces, ¿cómo piensas constantemente en eso? Obsesiónate con el tema y habla cada rato de eso. Si alguien te llega a decir ya no tienes algo por tu temita, sabes que estás en un excelente camino, porque estás realmente con tu enfoque. Sí, completamente. Y por ejemplo, hay personas que muchas veces quieren cambiar como demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque por ejemplo, ahorita tú dijiste, todo era Sahara, ¿no? O sea, tú sabes que la meta era solamente esa. Sí. Entonces, tú les dirías, una a la vez, o sea, enfócate en una a la vez, o cómo les dirías para una persona que quiere cambiar así 180 grados su realidad y ya está harto de estar en donde está y que siente que ya no se conoce, que no sabe dónde está porque está ahí, pero que lo quiere cambiar, ¿cómo lo haría? Una a la vez, es exactamente lo que tú dijiste. O sea,
necesitas crear el pasado para proyectar el futuro. Entonces, no vas a hacer tantas cosas. Este bendito concepto de multitasking, ya, es toda una falacia cognitiva. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes el 100% de capacidad y tú verás cómo la repartes. No sé si es que a ti te ha pasado cuando conversas con alguien y agarra el teléfono y dice, sí, sígueme contando que igual te estoy atendiendo. ¿Ya? Yo me quedo callado, yo prefiero esperarte a que contestes lo que tengas que contestar, porque es una especie de subestimación, ¿ya? En decirte, tengo 100% para atenderte y tengo 100% para atenderte. Tú no tienes 200, tú tienes 100. Al hacer eso estás repartiendo 80-20, 70-30, yo no sé. Pero si yo te estoy dando 100, espero que me des 100. Y si tienes que atender eso, atiende. No tengo ningún inconveniente. Pero si yo te hablo con 100, tú me hablas con 100. Ya. Respeto mutuo, ¿no? Sí. Y entonces, este concepto de multitasking hace que pensemos que somos seres extraordinarios, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo con el mismo enfoque. No estamos listos para eso. Un computador sí, por eso tiene diferentes núcleos computadores, Sí. pero el cerebro no. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Define entre todo lo que quieres hacer una cosa. Bueno, si es posible, la más fácil. ¿Para qué? Para que tengas un resultado y para que te convenzas que sí puedes. Y para que tu autoestima se empiece a actualizar. Y como ya sabes que puedes, pues entonces entrémosle a la otra. Entrémosle a la otra y entrémosle a la otra. Cuando te das cuenta, has desarrollado toda una capacidad de enfoque, que hoy creo que es el desafío principal que los humanos tenemos. Tener enfoque, tener atención, estar presentes. Sí, fíjate que es muy chistoso, ¿no? Porque luego, o sea, con el simple hecho de tener un celular, ¿no? O sea, si lo traes en la mano, con traerlo en la mano, si vibra o lo que sea, ya como automáticamente volteamos y lo vemos y ya nos perdemos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo también estoy súper de acuerdo contigo. Y eso extrapólalo a tu vida misma. Entonces, de repente estás intentando hacer todo, intentando que no se caiga en una pelota, pero al mismo tiempo no estás haciendo nada. Sí, no te estás enfocando, claro. Oye, y para mí, o sea, justo ahorita algo que dijiste que creo que es muy importante en un tema, por ejemplo, de amor propio, ¿no? Este tema que decías, oye, es un tema de respeto, o sea, si yo te estoy poniendo mi 100% de atención, yo espero que tú hagas lo mismo. Muchas personas, siento, y yo era una de ellas, ¿no? Como de, no te preocupes, ¿no? O sea, está bien, como, era un tema como de, pues yo sé que puedo quedar en segundo plano, no importa, pero es como un espejo, yo ahora sí lo veo, de la falta de respeto que yo me estaba dando a mí, ¿no? O sea, como el aceptar estas faltas de respeto, que digo, esto no es algo grave ni mucho menos, pero sí es respeto a final de cuentas, ¿no? Y que me lleva como a esta parte de amor propio, ¿no? O sea, que cuando nosotros realmente sabemos quiénes somos, nos conocemos y nos amamos profundamente, no esperamos nada menos de los demás, ¿no? O sea, cuando tenemos interacciones sabemos poner límites, y pues justo, o sea, siento que muchas veces cuando no tenemos eso claro, pues realmente no podemos ponerlos, porque no nos los ponemos ni a nosotros, ¿no? O sea, el otro día justamente estaba viendo una entrevista que hice por hace ratos, y que esta chica decía, pues es que si estabas en una relación tóxica, la tóxica eras tú también, porque tú no estabas poniendo los límites y te estabas faltando al respeto cuando te estaban faltando al respeto, ¿no? Y yo dije, sí era yo, sí soy, y justo, ¿no? O sea, dije, claro, por supuesto, tiene todo el sentido, porque estamos en no sé, al menos no sé en Ecuador si es igual, pero aquí en México es siempre poner a los demás antes que a ti. O sea, siempre, aunque estén bien los demás, es como esta parte de educación de no, sí, tú por favor, y pasan por encima de ti, y eso se ve como algo bueno, ¿no? Entonces, el día de hoy yo digo, no, al contrario, ¿no? O sea, si tú no estás bien, pues no puedes estar bien con nadie más. Y para mí aquí la pregunta que te haría es justo, o sea, tú cómo te muestras amor propio a ti todos los días, y cómo eso también ayudó a que pudieras llegar o sea, al final de estos retos, o sea, cómo esa parte
de amor propio y conexión contigo te ayudó en todo esto, en todos estos procesos? Y fíjate que es interesantísimo lo que dices, porque yo a veces creo que incluso no es amor propio, es el propio amor. Es algo tuyo. O sea, es algo tuyo. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando tú haces buen trato, no hay forma de que recibas maltrato. Cuando haces maltrato, hacia ti o hacia los demás. O hacia nosotros, eventualmente recibes maltrato. Entonces, si alguien quisiera no sentirse maltratado, lo que debería hacer es hacer maltrato. Entonces, yo te trato bien, es muy difícil que tú me trates mal. Entonces, el amor propio lo que plantea es eso. Yo que me siento bien conmigo, me puedo sentir bien contigo. Exacto. Y si algo no cuadra, inmediatamente haría yo me llamo un reclamo responsable. Fíjate que el reclamo responsable está como en fases. O sea, la primera fase me enfoco no en lo que yo creo, sino en lo que pasó. Anoche que cenábamos, tú dijiste esto. Puntual. Eso existió. El segundo bloque es decirte cómo yo me siento. Cuando lo dijiste, me sentí desplazado. Porque eso yo lo sentí. Y tú no tienes ninguna obligación a saber que yo lo sentí. Sí. Mi obligación es decirte. Porque lo que voy a hacer en el tercer bloque es el pedir. Te pido que no lo repitas. Claro. Anoche hiciste esto, yo me sentí así y te pido esto. No hay razón cognitiva para que tú no entiendas de todo eso. A partir de aquí, se te acabaron todos los se me chipoteó, yo no sabía, ay, perdóname. Si te interesa esta relación, tú harás lo que tienes que hacer para que esto no lo repitas. Y por eso es el reclamo responsable. Obviamente, si esta relación no te interesa, lo seguirás haciendo. Y está completamente en mi cancha decidir si yo me quiero quedar aquí o no. Regreso lo mismo, amor propio. Pero para eso tengo que expresar. Y creo que ese es el pedacito que normalmente pues, no lo hacemos. Sí. Entonces, existe la cena, existe el comentario, nos sentimos mal, no lo decimos, la otra persona no lo sabe, lo vuelve a hacer, sí. Me vuelvo a sentir mal, no lo vuelvo a decir, ¿sí? Y eso se hace. Completamente, sí creo que es muy, no sé si sea cultural o no, o universal, pero sí, sobre todo, aquí en México es muy común que suceda esto, siento. Y seguramente en el mundo, ¿no? Sí, seguramente, siento que se necesita mucha valentía para eso, o sea, porque también es un tema, al menos yo siento que es como un tema también de no qué va a pensar si le digo o se va a enojar más conmigo. Es que es precisamente eso. Quiero que piense lo que digo. Sí. Es precisamente eso. Sí. Porque si no se lo digo, no lo está concientizando. Claro. Sí, por supuesto. Oye, y como actos de amor propio o de propio amor que tú hagas contigo, o sea, no en relación a alguien más, sino contigo, ¿qué haces? Varias cosas en realidad. Deporte. Sí. Deporte, porque para mí es importante la energía que yo utilizo en mi día a día la genero desde el deporte. Y esto ya lo dijo Newton hace unos cuantos años. Sí. Ya, entonces la energía se genera con el movimiento. Entonces tienes que mover tu cuerpo. Y no te digo anda a correr 50 kilómetros diarios o lo que sea. Solo mueve tu cuerpo. Camina, estira. YouTube, una clase gratis de yoga, lo que quieras, baila, haz lo que quieras. Por favor, mueve tu cuerpo. Necesitas crear tu posición endorfínica. Necesitas crear tu estado. O sea, el paso número 1 para que tu vida sea maravillosa como la quieres es crear un estado adecuado para eso. Entonces, ¿cómo creas un estado? Descansa bien. Un día maravilloso arranca el día anterior. Descansa bien, o sea, echa la cabeza a tu higiene en el descanso. ¿A qué hora te acuestas? ¿Hasta qué hora la bendita pantalla?
la pantalla en la habitación, si tienes un sticker, pégale en el foquito ese rojo, azul, ya intenta que quede todo oscuro, temperatura, revisa si tienes las posibilidades en la almohada, en el colchón. El punto es, permítete descansar maravilloso, que si descansas bien mañana, despiertas bien. Entonces vas creando tu estado, el estado que va a definir tu historia para crear tu realidad. Entonces eso, alimentación obviamente, al final somos lo que comemos. Y esto no es solamente metafóricamente en el tema alimenticio, o sea, también en el tema de pensamientos. Revisa seriamente lo que estás viendo, revisa seriamente si leer sobre política latinoamericana en la mañana no suma o no suma a tu vida. Revisa si realmente sabes cuántas personas fueron asesinadas ayer puede sumar a tu vida o no. O sea, revisa eso. Revisa si realmente cómo estás creando tu higiene mental. O sea, échale cabeza a eso. No necesitas llamarle información a eso. Sí. O tal vez hay otras cosas que podrían ser mucho más interesantes para ti. Por ejemplo, ahorita que decías del descanso, a mí, que soy mamá, ¿no? Y que, sí. O sea, es un tema para las mamás, porque pues obviamente cuando tienes hijos, y sobre todo cuando son mucho más chiquitos, pues es muy difícil descansar realmente, ¿no? O sea, porque cada 3 horas se levantan, tienes que darles de comer. Bueno, yo digo que ya ahora he estado durmiendo mejor, pero pues sí, 2 años dormí terrible, ¿no? Y sí, obviamente vi un cambio en todo mi ser, ¿no? O sea, yo decía, híjole, o sea, llegó un momento en el que me daba como hasta temblorina, o sea, mi sistema nervioso estaba tan alterado que me acuerdo que a mi expareja ese día sí dije, por favor, llévate a los niños porque necesito dormir, o sea, necesito dormir, no he dormido, no sé, llevaba como 2 semanas durmiendo, yo creo que 3 o 4 horas al día, porque él no se paraba como a ayudarme ni nada. Entonces, sí era una carga bien pesada, que yo le dije, por favor, porque o sea, sentía que o me iba a dar como o un infarto o un ataque epiléptico, o sea, así me sentí, dije, de verdad necesito dormir. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué se puede hacer? O sea, yo sé que es difícil, ¿no? O sea, pero ¿cómo puedes priorizar tu descanso Sí, claro. si tienes esas circunstancias? O más bien, ¿qué es lo que se puede hacer o qué tips podrías dar? Sí, Para, o sea, o aguántate esos años y luego ya los descansas. Yo no soy papá, supongo lo complejo que debe ser. Y también es un cambio fisiológico. O sea, como humanos estamos hechos para esto. O sea, nuestra propia capacidad fisiológica se adecua a estas nuevas realidades. Yo sospecho que creo que meditación podría servir muchísimo en eso. Obviamente entiendo que no vas a seguir durmiendo bien o de la manera que ya todo cambia. Entonces, estos microespacios de meditación, yo creo que podrían servir muchísimo. Y sobre todo, estoy en la premisa de que es una pareja estable y los dos están colaborando hacia su hijo y todo, entonces ya la historia cambia. Sí. Y si ese no es el caso, obviamente es mucho más difícil y vale la pena evaluarlo. Pero no creo que, por ejemplo, o sea, inclusive si no es ese tipo de pareja, o sea, sí te puedes dar o sea, si tienes 5 minutos para ir a hacer pipí, ¿no? O sea, puedes darte 5 minutos para meditar, ¿no? Y creo que sí, justo hace que como que regreses a tu centro y que tu sistema nervioso se estabilice un poco y que puedas continuar. Sí. Anoche estaba con dolor de cabeza y en mi preparación para ir a dormir medité, enfocado en reducir el dolor de cabeza y te levantas así en pura como si nada. Es impresionante cómo desde tu mente regulas tu cuerpo. Sí. Recuerda, somos psicosomáticos. Entonces nuestro cuerpo expresa nuestros pensamientos. Entonces, efectivamente, meditación ayuda muchísimo a poder aprender a autorregularnos. Sí, completamente. Sí. Y justo hablando como un poquito más de esta dinámica familiar,
¿Tú qué piensas o cuál es tu postura o si en algún momento te ha pasado, ¿no? Que has como sacrificado al Millán esencial, o sea, como a tu esencia por alguna meta profesional o personal o familiar, o sea, que te has hecho como a un lado para, y sí, o sea, como olvidarte un poco de tu identidad real Oh, por alguna meta que tuvieras en alguna área de tu vida. mira, yo creo que nosotros llegamos a la Tierra como con un origen, o sea, me refiero con un origen de, dices, esta es mi esencia. Eventualmente nos vamos desviando y llega un rato en la vida en la que te reconoces que estás muy lejos a tu identidad, a tu esencia. Y empieza a no cuadrar lo que estás haciendo. En el momento en que estás, dices, esto no cuadra. Y si tienes la fortuna de poderte leer así y tomar acción, eventualmente regresas. O sea, siempre regresamos a nuestra esencia, a nuestro origen. Cuando tenemos una plenitud de vida. Cuando no, podemos estar contándonos cualquier historia y seguimos por ahí. Sí, sí, sí. Y seguimos por allí, ay, no, ya, Y hay personas que nunca salen, ¿no? O sea, que dicen una historia. Es que te cuentan una historia, es como cuando le preguntas, yo no he conversado todavía con una persona corrupta, ¿no? Me gustaría, porque me gustaría entender la historia que se cuenta que justifica su corrupción. Seguramente aparecerán frases, es que si no lo hago yo, lo va a hacer otro, o cosas así. Pero es impresionante cómo realmente justificamos nuestras conductas, porque nuestras conductas van de acuerdo a nuestra identidad, Claro. que es lo valioso para mí en la vida. Qué sé yo, si para mí lo valioso en la vida es tener dinero, y no importa cómo, la corrupción es un buen vehículo. Entonces, son cosas que rigen, con las que rijo mi vida. Y me contaré una historia que justifique eso, porque todas las personas hacemos lo que pensamos que es correcto. Sí. Aunque para ti lo que yo hago no te parezca correcto, a mí sí me parece correcto. Entonces, cuando sacrificamos algunas cosas en nuestras vidas, también sabemos que no es correcto. Y eventualmente tenemos la valentía para decir, no es correcto lo que estoy haciendo. Sí. Eventualmente lo regresamos a nuestra identidad. Sí, completamente. Me acaba de pasar. Sí, Sí, que justo exacto, me pasó así, ¿no? O sea, fueron como unos años muy difíciles de justo sacrificar esta parte que era yo, mi esencia, para como, pues por muchas cosas, ¿no? Justo también falta de conexión conmigo, falta de amor propio, o sea, como que como que me di, la historia que me contaba era como que me entrego toda, ¿no? Pero pues me perdí yo, literal. Entonces, justo en el momento en el que dije, Dios mío, no, o sea, ¿dónde quedó Amy? ¿Dónde está Amy? ¿No? Pues fue cuando tuve la valentía de regresar. Y fíjate que es todo un balance, ¿no? Porque no estoy planteando una intransigencia completa. ¿Ya? Porque precisamente si tengo una relación es para construir. Claro. Y en esa construcción habrán cosas que cedes, que no cedes, que acuerdas y todas las cosas y vas construyendo. Y está perfecto. Y a mí me encanta verlo como dos. ¿Te acuerdas en la escuela los conjuntos? Sí. Un conjunto, el conjunto, y hay una intersección. ¿Ya? Este conjunto eres tú con el sí. Este soy yo con el sí. Y hay un pedazo que los dos armamos, que no implica que tú pierdas el 100. Exacto. Y yo tampoco el 100. La construcción se da en el nuevo 100. En el nuevo 100. Entonces, esa línea es clave, es entender que estás construyendo, porque fíjate, y lo veo mucho en algunas personas, que elegimos muchas veces tener la razón en lugar de mantener la relación. Sí. Entonces, al final dices, ya, yo prefiero pelearnos aquí, pero yo gané. Y no sé de qué sirve que ganes y perder una relación significativa. Entonces, sí, efectivamente, muchísimas decisiones que hacemos en el día a día es por apostar a las relaciones que nos interesan. Porque si no nos interesaran, claro, me quedo con la razón. Sí, pues.
Y cuando estás en el otro lado y dices, claro, prefieres elegir la razón que la relación, el mensaje está muy claro. Sí. Y a partir de ahí regresa lo mismo, la pelota vuelve a estar en mi cancha y yo veo lo que hago. Sí, El sí. mensaje, ahí no hay mucha conexión. Sí. Oye, bueno, ya para cerrar, porque nos podemos quedar aquí ya platicando, pero tú estás haciendo como este nuevo programa que se llama OMT, entonces quiero que me platiques un poquito acerca de eso. Sí, mira, bueno, yo soy conferencista y me la paso en el mundo compartiendo esta historia de vida. Y lo que me di cuenta es que yo en la conferencia cuento el que hice, lo que no logro contar es el cómo lo hice. Y entonces me senté con el equipo alguna vez y dijimos, ok, ¿cómo es que se hacen estos imposibles? Una especie de fórmula del imposible, aunque suene paradójico. Entonces, lo sistematizamos en un programa, son 100 días, que lo voy a lanzar en estas semanas. Son 100 días en donde semanalmente tenemos clases conmigo, en donde te comparto estas herramientas, que yo las utilicé para participar en estos lugares brutalmente extremos, que hoy los entiendo ya desde la ciencia y digo, ok, estas herramientas las puedes aplicar en tu día a día para desafiar a lo que hoy le sigues llamando imposible, que no significa que sea imposible, solo que quizás por el tema de la historia que te cuentas, estás pensando que no lo mereces. Porque al final del día uno no persigue en la vida lo que no cree que merece. Entonces vale la pena preguntarse dónde estoy, hacia dónde voy, qué creo que merezco y qué creo que no merezco. Sí. Esa es una gran pregunta que podríamos hacernos en este programa. Intento compartir esto. Ay, me encanta. Pues, ¿cómo estás en Instagram para que te sigan? Millán Ludena, @Millán Ludena. Ok, perfecto, sin la ñ. Pero pues muchísimas gracias por compartir todo esto. Me gracias. llevo muchísimos aprendizajes. Estoy segura que todas las personas que lo vean también. Y fue un honor, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.